Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro programa Outside. Nos da un gusto enorme estar con ustedes compartiendo este espacio en donde tendremos a grandes invitados, expertos en temas de innovación y emprendimiento. En este nuestro primer episodio nos acompaña Estela Jiménez, quien nos hablará sobre el tema, el valor de las experiencias ante la nueva realidad. Pero antes de empezar vamos a ver esta pequeña cápsula. ¿Sabías que la experiencia de usuario tiene que ver cómo se siente una persona al interactuar con un sistema? Al hacerlo, evalúa aspectos como la facilidad de uso, el valor percibido, utilidad, el diseño envolvente y la innovación. ¿Acaso la realidad aumentada será la forma más utilizada para comprar sin perder la experiencia? Y sobre todo, la compra por impulso. Por medio de esta, no solo se utilizará la visualización, sino que se involucrarán todos los sentidos. Habrá avatares como demostradores que ofrecerán productos basados en un algoritmo, el cual aprende del comportamiento del comprador en una tienda y de lo que lleva en su carrito de compra. Bienvenida, Estela, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Isaac. Antes de iniciar, les platicaré un poco sobre Estela. Cuenta con una amplia experiencia en gestión de proyectos, búsquedas de nuevos mercados y administración de empresas, así como generación de estrategias y planes de negocio para productos tecnológicos y startups. Es fundadora de la primera empresa enfocada en tecnología para turismos en Nuevo León, Asteria Groups, y cofundadora del startup Evento, con doble T, que actualmente se utiliza en 15 países del mundo. Y lo mejor aún es que es egresada de la FAD y miembro de nuestro Consejo Consultivo Internacional. Así es. Muy orgullosa de esos últimos dos logros. Así es que vamos a empezar con una serie de preguntas, una entrevista cortita para saber un poco más de este tema. Y bueno, nuestra primera pregunta es, ¿qué es la experiencia de usuario y por qué es importante? Bueno, la experiencia de usuario es todo aquello que la persona que va a vivir lo que nosotros diseñemos va a sentir, va a ver, va a percibir, todo lo que le haga, las conexiones emocionales que cree, todos los pensamientos que genere. Y esa parte es, la verdad, bastante importante cuando nosotros vamos a generar algo desde la parte de diseño, pero también cualquier cosa que nosotros queramos vender, si ponen un negocio de algo, cualquier cosa que vayan a hacer ustedes tienen que empezar en la experiencia del usuario, porque al final es el que va a recibir lo que nosotros le queramos transmitir. Entonces muchas veces como diseñadores se nos olvida, nosotros queremos comunicar algo, pero se nos olvida lo que eso va a causar en la persona por tratar de compartirle un mensaje, ¿no? Entonces, a veces la persona ese día vino cansada, a veces le ponemos el mensaje, o sea, hacemos todo porque se ve bonito y nos damos cuenta que la persona ni siquiera lo vio porque va preocupada. También las marcas, es súper importante el tema de experiencia de usuario, porque la marca pensamos que solo tenemos interacción con ella cuando vamos y la compramos, pero realmente la interacción con la marca está desde que estamos en nuestras casas, donde tenemos la necesidad, nos hace falta esa cosa importante, tenemos algún sentimiento y desde ahí empieza la experiencia del usuario. La experiencia del usuario también es cuando yo tengo un problema con tu marca, ¿cómo me tratas con ese problema? ¿No? Si yo, el típico de los bancos, ¿no? Si yo marco a soporte y me atienden bien o me atienden mal, si me hacen quedarme más preocupada o que me quedo tranquila. Todo eso juega un papel súper importante en cómo podemos crear estas conexiones con nuestros compradores y lo que llamamos a nosotros experiencia de usuario. Y al final es un tema de 360. Muchas veces en nuestro trabajo, en nuestra disciplina, nos quedamos en un pedacito, a veces al inicio o a veces hasta el final, ¿no? Al inicio, muy normal para la gente que está haciendo ahorita cosas de tecnología, páginas web, apps y esto, muy al inicio porque somos los que creamos el diseño de la interfaz de usuario, ¿no?
y a veces al final porque somos los que comunicamos cuando ya sale la marca, la campaña en redes sociales, en espectaculares, en impresos. Pero realmente experiencia de usuario habla de todo 360 y es un círculo, no nada más son pedacitos, ¿no? Entonces, pues por eso que como diseñador es súper importante tenerlo esto en cuenta. Con todo esto de la pandemia, me imagino que, pues, no, de hecho, todo cambió en el mundo y me imagino que también en la experiencia del usuario. Así es que, ¿cómo es que está cambiando la experiencia del usuario ante esta nueva realidad? Pues sí, o sea, fue muy evidente en el momento en el que tuvimos que limitar nuestras interacciones sociales, espaciales, que nos quedamos recluidos en un espacio más pequeño, tuvo que cambiar la manera en la que consumíamos anteriormente servicios y productos. Entonces, eso hizo que los que eran nuestros usuarios tal vez ya no pudieran llegar a nosotros por este cambio que se dio. Las personas que estaban preparadas para esto, que ya habían empezado a migrar a toda la parte digital, pues se vieron beneficiadas y de hecho se comieron mucho este pastelito que quedó disponible, ¿no? De gente ávida de realizar que tenía necesidades o de realizar servicios o compra de productos. Los más grandes ganadores pues fueron en Amazon, Mercado Libre, y en el caso, por ejemplo, también de la gente que iba y compraba el súper, vimos mucha gente que se había quedado rezagada, aunque ya existían compras en línea, de comprar el súper en línea o comprar ropa en línea o todo lo que era compra en línea. Mucha gente que se había quedado rezagada antes de la pandemia, como ya estos, pues personas muy tardías en poder adoptar estas nuevas tecnologías, ante la pandemia hicieron el brinco. Y el tema es que cuando haces ese brinco ya no regresas. No vas a hacer el súper un día digital y de repente vas a decir, bueno, voy a volverme a gastar 3 horas de mi vida en el súper, en el carrito, y menos ahorita con el tema de que aunque está habiendo muchos protocolos de seguridad, sigues estando expuesto a la enfermedad, ¿no? Hubo gente que de plano no tuvo opción. Les comparto mi caso, pues yo reciente mamá de un bebé chiquito, no lo puedo llevar a ningún lado, puedo dejar en una guardería, entonces me vi obligada también a hacer ese brinco y no me veo regresando a esa parte. Las estadísticas nos hablan de que incluso personas de categorías de edades que los consideraban que no eran adaptados a la tecnología, personas de 50 años, 60 años, hicieron ese brinco también. Entonces, ¿eso qué significa? Que las marcas debieron, porque ya esto es algo que ya pasó, y bueno, ya tenemos ya pues, varios meses en pandemia, debieron adaptarse rápido a los cambios para poder recuperar la gente que se les estaba yendo, porque la gente se fue a lo que podía consumir en el inmediato. Entonces, sí fue algo bastante fuerte que hizo muchísimo más relevante el tema de la experiencia del usuario, porque también, aunque se transformó toda la parte digital, la realidad es que en esa transformación rápida y atropellada, mucha gente quiso trasladar la experiencia física al digital. Nosotros lo entendemos más que nadie, pero a veces se nos olvida, o sea, se nos olvida que hacer algo exactamente emulado de lo que era la parte física no siempre resuelve el problema y no siempre es lo más óptimo y a veces empeora más las cosas, ¿no? Entonces sí hubo marcas que tuvieron un choque muy fuerte con eso y yo veo ya a, ¿cuántos? 6 meses de que empezó todo esto, que las marcas lo empiezan a entender, pero todavía tenemos marcas que no se han puesto en esa cachucha o que están entrando tardíamente a las diferentes olas o tendencias de esta parte de experiencia de usuario. De hecho, con esto último que mencionas, las marcas que no lograron adaptarse completamente creo que desaparecieron. Un caso es Parisina, porque hay una que estaba cerca de mi casa y ya no he visto ahí y me sacó de onda, así es que me puse a investigar de qué pasó, si había sido nada más esa o si había sido en general y resultó que sí fue en general. No sé si completamente ya desapareció, pero mínimo sí desapareció en otros estados. Sí, por ejemplo, tú puedes ver el caso de su competencia, que es Modatelas, y tienen la venta en línea.
se adaptaron totalmente, tú entras ya a la página y tú puedes comprar eso en línea. Entonces están satisfaciendo la necesidad y ante también, porque entendamos que esto no fue o sea, no nos quedamos en casa solamente porque fue una decisión de nosotros por conciencia. Fuimos obligados por el gobierno a que tenía que ser así y las tiendas fueron obligadas a que tenían que cerrar o tener protocolos o ser indispensables. Entonces, este tipo de tiendas que al final sí son necesidades, pero si lo vemos como en la pirámide de necesidades, digo, hay gente que sí las compra por necesidad de generar negocio, pero hay gente que no. Entonces, ahí es donde se empieza a mover un poquito esta parte de por qué es muy importante el tema de experiencia de usuario en estos momentos, sobre todo cuando estamos teniendo transformaciones en nuestras empresas, en nuestra manera de hacer las cosas. Súper importante. Podemos ver también aquí localmente en Monterrey, sí, varios restaurantes como cerraron y tronaron muy al inicio de la pandemia, simplemente por 2 o 3 semanas de no tener actividad. Así de grave afecta a los negocios. Entonces, también, ¿qué pasó en los restaurantes? Vimos que muchos dieron el brinco si antes no se habían metido a tecnologías como Rappi o Uber por el tema de los costos de envío, pues no hubo otra opción, porque si no, no vendían. O sea, entonces, eso fue como lo que fue empujando a cada uno de los negocios a irse adaptando. Pero lamentablemente aquí es un juego de velocidad y la gente que no entró tan rápido si ustedes lo ven, esto es como, yo soy de la costa, entonces yo siempre lo veo como el mar. Si ustedes lo ven como el mar, vienen como olas. Entonces, lo que te enseñan siempre cuando entras a mar muy profundo es que si te llegas a quedar varado, aproveches las olas, porque si no te vas a cansar de estar nadando o la ola te puede empujar para atrás. Entonces, estas personas que llegaron muy tarde apenas ahí vienen, y hay marcas que llegaron muy a tiempo o que ya se habían preparado no tanto para la pandemia, pero para la transformación digital y se comieron, o sea, esta gente que no tenía dónde comprar, pues ahora los cacharon y esa gente ya no se va a soltar, ya no van a regresar a lo que hacían antes. Muy cierto, muy cierto. Así es que, ¿cuál sería tu consejo o cómo es que podríamos innovar en este tipo de experiencias? Lo más importante, de alguna forma, aunque el tema es experiencia de usuario, es entender que los usuarios son personas. Eso es, yo creo que lo más importante, porque muchas veces aprendemos a llamarle mucho el usuario, y la interfaz de usuario, y, o sea, todo lo que estamos, sobre todo en tecnología, y que la verdad es que ya tecnología es todo, estamos en todos lados, pero mucho es llamarle usuario, y eso despersonaliza a la persona, que es la que nos va a estar consumiendo nuestra marca. Sí, tenemos que recordar que son personas, y que ante este cambio de la pandemia, digo, siempre las tuvieron esas situaciones de vida, pero hoy más que nunca tienen situaciones muy difíciles que no tienen manera, o sea, ellos ya no tienen cómo controlarlas. Hablábamos de cómo el estar esas primeras semanas encerrados, hubo cancelación de muchos eventos presenciales y dijeron, bueno, nos vamos a la parte digital, que es lo que a mí me toca ver mucho por el ramo que atiendo. Y en ese traslado a la parte digital quisieron hacer el evento con la misma agenda, los mismos tiempos, todo igual, pero en la casa, y esperaban que alguien estuviera 6 horas sentado en una computadora, que hiciera una pausa de 15 minutos para comer, que regresara súper activo para un taller, querían que prendieran las cámaras, querían que tuvieran un audio excelente. Ponían, por ejemplo, animaciones, querían meterlos, también se puso muy de moda el tema virtual, entonces querían meterlos a campus virtuales y que en tu computadora que tal vez con 2 programas abiertos ya no jala muy bien, querían que ya abrieras todo un mundo virtual. Y eso habla de la poca empatía que se tenía con las personas en ese momento. Más porque si pensamos en las familias, me pones como empresa que tengo que estar en esta cosa 6 horas y mi hijo tiene escuela. Y si yo agarro programa virtual que me jale un chorro de internet, mi hijo ya no ve a la maestra. O al revés, o sea, entonces 2 papás trabajadores, ya sin la nani porque ya no puede venir, o ya sin la escuela, todo eso habla de la poca empatía que se tuvo al inicio, de no entender pues que son personas, ¿no?
Hoy en día ya podemos ver muchos casos muy exitosos de buenas experiencias de usuario donde tienen en consideración eso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en Asteria Group consideramos o hacemos un proyecto de diseño de experiencias, siempre tenemos que entender a quién le vamos a diseñar. Y sé que suena obvio porque es algo que nos enseñan siempre, a quién le vas a diseñar, pero tenemos que llegar a un punto de empatizar a ese nivel con la persona, ¿verdad? ¿Y cómo lo logras? Preguntando, buscando, cuestionando, haciendo el ejercicio. Oye, siéntate tú esas 6 horas en la silla de la cocina, porque mucha gente ni tenía oficina. O sea, todo eso, hazlo para que veas qué se siente y qué esperarías tú que te daría una mejora en tu experiencia. Y si eso lo podemos lograr nosotros como marca, ya ahí podemos ganarle. Últimamente me puse a checar una banda que me gusta mucho y me di cuenta que ellos adaptaron esta forma como de dar conciertos, pero de una manera medio como los streamers que ya existen, pero pues ellos estaban tocando su música en vivo y de repente pausaban y empezaban a leer el chat y así se estaban comunicando con las personas. Y yo siento que mínimo de esa manera es más soportable estar ahí tal vez no 6 horas, pero mínimo sí unas 2 buenas horas, porque ahí sientes como que la conexión y pues no necesariamente tienes que abrir más cosas, o sea, solo es todo por la plataforma de YouTube y siento que ahí se mantiene entretenido. Bueno, fíjate que nosotros, parte de nuestra tarea como Asteria Group es educar. Entonces, muchas empresas estaban acostumbradas a hacer esta planeación grandísima. De hecho, es la típica de negocios. A 1 año, a 5 años y de repente ya no tienes eso. O sea, es como el avión que se le acabó la pista. Tienes que despegar ya con lo que traías. Entonces, muchas empresas eso no tienen la capacidad, no lo conocen, nunca lo han vivido. Esa es realmente mi experiencia, el tema de hacer startups y el tema de lanzar temas de tecnología. La tecnología cambia al segundo. Entonces, hicimos una conferencia en conjunto con el Clúster de Turismo de Monterrey. Esta conferencia fue a canales internacionales. De hecho, tuvimos la presencia de representación federal de turismo. Y ahí hablábamos de cómo podíamos mejorar muchas experiencias con cosas que ya existían. La verdad es que no estábamos inventando una nueva tecnología, no era rocket science, no era nada así tan loco. Lo loco era que alguien dijera, oye, si lo uso para esto, que ahí está la clave, o sea, ahí realmente está la parte de cómo hacer innovación. Entonces, les poníamos la referencia, hablabas ahorita, ya existían los influencers, ya existían los youtubers, ya existía todo esto. Yo les puse el ejemplo de Twitch, ya existen los canales donde hay una persona hablando sin parar durante no sé cuántas horas, digo, lo que aguante la persona, y te están patrocinando por estar ahí y por hacerles plática y porque estás hablando de temas relevantes o tal vez tienes una personalidad que a ellos les gusta. Entonces, eso ya existía. ¿Cómo lo podías aplicar a turismo? Oye, pues la gente de repente estaba en sus casas y no sabían cocinar o se les antojaba un platillo muy específico, comida china, sushi, una pizza, y les daba miedo pedirla. Y los restaurantes sufrieron mucho por eso, porque aunque la gente sí siguió pidiendo comida, pero pedían comida para prepararla, no para lista para comer. Hasta después mejoró esa curva, pero muy al inicio fueron muy afectados también los restaurantes. Entonces, ¿por qué no hacer estos canales tipo talk shows o como televisión, pero en internet? No ocupabas tanto presupuesto, podías tener capítulos diferentes cada semana o podías tener un canal siempre prendido que estuviera vigente a la hora de la comida, y como las mamás antes que prendían la tele y ahí está el canal de la comida, o hoy que en la sección ya venían las 12 del día y pues ahí te ponían cómo hacer unos rollitos de pollo, ¿no? Y ahí te ponías lo mismo, exactamente lo mismo, pero ahora te lo va a dar un chef súper fregón de Monterrey, ¿por qué no? Y era un ejemplo. En el tema de los conciertos, siguiendo este esquema como tipo Twitch, YouTube y esto, donde, si digo, saben, el modelo de monetización es que das donaciones, ¿no? Siguiendo este esquema, ¿por qué no darle una donación al artista y que el artista diga tu nombre en el momento en el que está haciendo su interpretación, o que toque la canción que a ti te gusta? O sea, tú le pediste la canción,
pues tú le patrocinaste. Que el artista te mande a tu casa una cajita de swag del artista, con el logotipo y con tu nombre firmada, con su autógrafo, gracias por apoyarnos. O sea, no tenía que ser todo gratis, porque al inicio también querían hacer todo gratis. No, no tiene que ser todo gratis. Si tú puedes hacer una buena experiencia para el usuario o para la persona, esa persona lo va a pagar. Y la verdad es que las nuevas generaciones ya están acostumbradas a hacer estas microtransacciones digitales. Entonces, era simplemente algo que ya existía, cómo lo podíamos adaptar y darle rápido, porque también no era tan difícil abrir una cuenta de un sistema, un YouTube, o sea, todo eso ya existe. Nada más era cómo vamos a satisfacer las necesidades de las personas que ahora están en sus casas y que necesitan esa conexión emocional y que ya no la tienen. Sí, por ejemplo, vemos el caso de la graduación del Tecnológico de Monterrey, donde Hillary Clinton era la madrina. Entonces, la graduación fue en línea, no hubo más, era un Zoom enorme, creo que sí era Zoom, pero imagínate, Zoom, Teams enorme, y ¡pum!, de repente entra Hillary Clinton y da un mensaje. O sea, es hacer disrupción en lo típico, estás acostumbrado al Zoom y todo, o sea, pero en lo típico, romper lo típico, eso lo podemos hacer. La tecnología ya ahorita te permite hacer muchas cosas, lo que ocupamos es la creatividad, y la creatividad no cuesta, sí se cobra, pero no cuesta. Y ya que mencionas lo de las tecnologías, ¿qué tipo de tecnologías son las que nos podrían ayudar para la experiencia del usuario? Ahorita lo que, por ejemplo, en Asteria Group estamos manejando más es todo lo que tenga que ver con las tecnologías de realidad XR, se llaman, que incluye realidad aumentada, realidad virtual, temas espaciales, todo este tipo de cosas. Y si quieren alguna referencia para hablarlo en español, es como el Kinect del Xbox, que te registraba el área y entonces al registrarte el área detecta tu movimiento de las manos, o los sensorcitos que tenías que poner en ciertos lados y con eso te detectaba. Ese es un ejemplo de la detección espacial que se puede lograr. A la inversa, con pura imagen, reconocimiento de imagen, y con otras cosas del teléfono podemos detectar también una figura y que esa figura detone algo, un video, una animación. Nosotros tenemos bastantes ejemplos, por ahí les vamos a compartir también la página de Asteria Group, por si ustedes tienen alguna idea o quieren alguna asesoría o quieren rebotar su proyecto y tienen dudas de qué tecnologías usar, pues también con mucho gusto lo podemos platicar. Por ejemplo, Alibaba tiene este ejemplo que en su aniversario mandaron unas botellas de vino y entonces bajabas una app y en la caja de la botella de vino se abría y metías tu teléfono y con el vidrio de la botella aún ahí en su caja se prendía aquí una animación y veías a Jack Ma, el director de Alibaba, te da un mensaje dentro de la botella como si fuera un holograma. Cosas súper sencillas, que sencillas en el sentido de que sí son un factor wow, te quedas de wow, o sea, está en la botella, ¿no? O sea, es padrísimo. Pero realmente son tecnologías que se pueden aplicar, es empaque, es diseño de empaque, es diseño de la botella, o sea, y listo, tienes algo genial. O sea, y se veía flotando el hombre ahí entre las burbujas del champán y estaban celebrando el aniversario. Entonces, ese tipo de cosas se hacen aquí en México, ¿no? Crean también que es algo así muy, nada más la gente de Alibaba lo hace, se hacen aquí en México, las hacemos nosotros, por ejemplo, y hay muchas empresas que lo pueden hacer. Ya hasta Facebook acaba de sacar todo su laboratorio de temas de AR y VR, que va a estar disponible. No sé si ya saben que cualquiera puede entrar y hacer un filtro de Instagram y te reconoce la cara. Todo ese tipo de tecnologías son las que van a ayudar al tema de experiencia de usuario en estos momentos, porque es lo más parecido a tener un factor wow presencial. Por ejemplo, en los eventos, una de las ideas que les proponíamos era, pues si todo tu presupuesto la verdad ya no se va a usar y tienes disponible todavía, ¿por qué no les mandas a sus casas una caja, generas una sorpresa y al abrir la caja descubres, o sea, ahorita una de las grandes emociones es que te llegue un paquete a tu casa, ¿no? Imagínate que te llegue eso del evento y dices, wow, o sea, qué padre que me mandaron esto, es un regalo, lo abres, luego agarras el teléfono y tienes una interacción y se abre como magia. Ese factor wow conecta con la persona y entonces la persona no va a pensar que fue el año en el que
el evento fue virtual. Va a pensar, fue el año en el que me sorprendieron, fue el año en el que pude hacer esto. Y ahí es donde empieza la magia. Y de hecho, ya que lo mencionas, eso de los paquetes, aunque ya sabes lo que compraste, te sigue causando esa emoción. Claro. De, ya llegó mi paquete. Sí, nosotros tuvimos un ejercicio también con graduaciones y les proponíamos, pues era para niños, entonces, ¿por qué el delivery tiene que ser aburrido? ¿Por qué no les mandas, no sé, show, payasos, lo que tú quieras y les entregas ya, porque sí estaban mandando kits a las casas? Pero otra vez, ¿cómo les rompes lo que esperan? O sea, ese momento de wow, de que no lo esperaba, con algo bien sencillo, vistiendo a la persona que lo va a repartir, llegando con una canción, que bueno, luego empezaron el tema de las caravanas en los cumpleaños y eso, pues era algo muy parecido, o sea, era nada más hacer el delivery diferente. Y de hecho antes era muy común, ¿no? Que llegaran y te cantaran una canción y ese era tu regalo, no recibías nada más que el espectáculo ahí. Es algo que se podía hacer y podíamos con eso también reactivar la economía. No teníamos, o sea, como empresas, no tenemos por qué quedarnos quietos, podemos estar haciendo diferentes cosas y estrategias para generar esa experiencia favorable. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para diseñar experiencias que realmente le aporten valor al usuario? Pues yo creo que siempre hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos para una marca, la marca siempre va a pensar en sus intereses y al final ellos son nuestros clientes y hay que satisfacer esos intereses. Pero hay que detectar, poder diferenciar quién es nuestro cliente, quién es nuestro usuario, quién es el que va a vivir la experiencia, ¿no? Entonces muchas veces como el cliente es el que paga, de hecho el cliente siempre es el que paga, pero muchas veces como el cliente nos paga y él es el que tiene la idea y lo que quiere hacer, se nos olvida que él no lo va a usar, el que lo va a usar es otra persona, ¿sí? Que es el típico de decir, si te das cuenta cuando esto no fue diseñado para mí, ¿sí? Sé que no fue diseñado para mí, tenía un objetivo, pero no fue diseñado pensando en mí, en mi persona, en lo que yo iba a sentir, en lo que me iba a pasar, ¿no? Y ahí es donde se dan los mayores errores. Si lo vemos a nivel experiencia, aparte de entender quién es nuestro cliente y nuestro usuario, hay que entender también muy bien cuál es su contexto. Ahí es donde entra lo 360. Entonces, por ejemplo, lo del envío de paquetes estaba genial, ¿no? Pero luego mucha gente lo quiso hacer y no tenía ni siquiera la dirección actualizada de la persona. Y ya, se perdió la experiencia. Si lo vemos como nuestra gráfica de comunicación, se rompió la comunicación porque no llegó el paquete y ahí se rompió la experiencia. Es lo mismo. No es nada tampoco muy alejado que no podamos entender. Entonces, si no tenemos en cuenta ese contexto, pues se rompe totalmente experiencia. Te hablaba de lo del internet. Si no pensamos en el ancho de banda de la gente y les ponemos una experiencia súper padre digital, pero no la pueden usar, ahí se acaba la experiencia. Y a veces eso funciona a nuestro favor. Hay muchas experiencias ahorita hechas para realidad virtual que son exclusivamente para el uso de lentes. Y digo, no todos tenemos esa tecnología en casa. Entonces, eso va a significar que la gente que te va a utilizar, pues va a ser más exclusiva, pero tal vez eso es lo que estás buscando. Entonces, todo eso debe ser consciente. O sea, tenemos que hacerlo muy consciente y eso es lo que realmente va a ser una experiencia favorable. Y testear la experiencia. O sea, los clientes, si estás trabajando con un cliente que no cree del todo en el tema del diseño de experiencias, dile que te dé la oportunidad con algo pequeño del todo, ¿no? Empieza con algo pequeño, porque es difícil que nos entiendan de repente que queremos hacer cosas diferentes, pero podemos empezar con algo muy pequeño. Y a veces es ir a su página web y relocalizar un botón que tal vez estaba perdido. Eso ya es experiencia de usuario. Atención al cliente, eso ya es experiencia de usuario. Cómo les llega el correo de confirmación, eso ya es experiencia de usuario. El seguimiento a una compra, el que en el empaque te pregunten si te gustó o no y que te evalúen, o sea, todo ese tipo de cosas ayudan a la experiencia del usuario. Por ejemplo, algo que me encantó de la pandemia fue cuando compré cereal, marca Choco Crispies, y la caja venía en blanco y negro, en pura línea. Y era para que tú abrieras la caja,
y se la dieras a tu hijo y pintara con crayolas. Yo no hice eso, yo la pinté yo sola, la verdad, pero fue como, es que esto es genial, o sea, no necesito un celular, se aliaron con Crayola, entonces fue una pues una coparticipación, y entonces veías estas cajas sin color, te llamaban un chorro la atención porque pues ya no veías al elefante lo normal, y entonces ya podías colorear la caja. Eso, o sea, no se ocupa mucho. ¿Y qué les costó a ellos? Pues nada más la imprenta de las cajas, que pues al cambiar el diseño pues sí llega a afectar, pero y ya. Y es entender, oye, están los niños en la casa, los papás han de estar hasta acá, ¿qué les podemos dar diferente? Porque, fíjate, el usuario es el niño, el que compra la caja es el papá, cliente, usuario. Entonces tienes al usuario súper contento y pues el papá, claro que sí lo pagó. Entonces es cómo generar lealtad con las marcas. Y algo bien importante es que ahorita la gente va a comprar más algo en lo que le tienen confianza que algo que te está dando más. O sea, si la estrategia de las empresas fue vamos a darles más producto, si no confío en ti, no quiero más de lo mismo. Prefiero comprar algo un poco más caro, más porque confío en esa marca. Bueno, pues muchas gracias por tanto conocimiento, de verdad, fue muy interesante esta plática. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Y bueno, les dejo una recomendación, este libro que se llama Be Our Guest. Be Our Guest, que es nuestro huésped. Si se acuerdan por ahí de La Bella y la Bestia, es la canción donde llega Bella y le canta a Lumière y que dicen, nuestro huésped sea usted, ¿se acuerdan? Entonces se sacó este libro de uno de los responsables de Disney y habla de cómo Disney hace toda la experiencia de sus invitados y por qué es el lugar más feliz del mundo. Entonces yo sí se los recomiendo bastante porque ellos, como tienen un parque, al final es un ambiente controlado, pero es que tanto podemos lograr nosotros con eso en el exterior. Y pues al final, como les digo, les compartimos también el contacto de Steria Group. Podemos platicar de las ideas que traen y qué es lo que quieren lograr, y con mucho gusto. Muchas gracias por todo. Gracias. A continuación vamos a ver la intervención que Estela realizó a una ilustración que fue diseñada por la alumna de diseño gráfico Amel Jiménez Grajales. Esta ilustración representa algunas ideas sobre este tema y fue realizada específicamente para este primer episodio de nuestro programa. No se pierdan los siguientes episodios en donde podrán ver el talento que tiene nuestra comunidad Fab a través de este espacio. Y si tú también estás interesado en verte aquí, puedes escribirnos a digital.fab@uanl.edu.mx. Bueno, Estela, unas últimas palabras para nuestra audiencia. Sí, claro. Pues chicos, no se rindan. Ahorita en la pandemia han habido muchos cambios. Sí hay cosas que ya no van a regresar a como eran antes. Y eso está bien. Hay una oportunidad muy grande de hacer cosas nuevas. No sientan miedo, no se limiten. Yo también estudié en la facultad, soy diseñadora y realmente eso es lo que me ha dado la oportunidad de llegar a donde estoy. Entonces tienen todas las herramientas para hacer lo que deseen, platiquen, pidan ayuda y estamos para apoyarlos también. Y este tipo de canales lo que busca es que ustedes tengan más herramientas, sigan buscando, sigan investigando. Y pues hay que darle para adelante. Lo único que no podemos hacer es detenernos. Muchas gracias. ¿Y escucharon, chicos? Hay que mantenerse en movimiento. Así es que eso es todo por el momento. Los estaremos esperando en nuestro siguiente episodio, el cual va a tratar sobre el cambio y la evolución del diseño. Hasta la próxima.